primeramente un privilegio estar hoy aquí con ustedes en San Diego, dándole primeramente la gloria y la honra a Dios, porque Él es el que nos ha traído con un propósito, y su propósito por encima de cualquier cosa se debe cumplir. Amén. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres poderoso, Señor. A esta hora, Señor, y presentamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, confiando que tú estás aquí como poderoso gigante, y declaramos la palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, ahí está tu presencia, Señor, pero también te decimos que hoy aquí hay más de 2, Señor, o más de 3. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Yo quiero que usted vaya primeramente conmigo al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1. Cuando llegue allí me dice amén. Capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? ¿Qué dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9? Dice, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Y la gracia que ¿qué? Que nos fue dada en Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿antes de qué? De los tiempos de los siglos. De los siglos, ¿sí? ¿Sabía usted que usted está bajo propósito? ¿Sí? Amén. ¿Y usted sabe qué es un propósito? ¿Ha escuchado la palabra propósito? Siempre, la hemos escuchado desde que nos convertimos y conocemos al Señor Jesús. Hemos escuchado que fuimos creados con un propósito, ¿cierto que sí? Pero yo quiero hoy desglosarle la palabra propósito, ¿sí? La palabra propósito en el diccionario de la Real Academia dice que es la intención original o la razón por la cual algo o alguien fue creado. Y en el diccionario bíblico hebreo dice, es la asignación que Dios nos ha dado en la vida. Es la orden para que usted sea y haga lo que Dios desea en la vida. ¿Sí? Ese es el real significado de la palabra propósito. ¿Sí? O sea que usted fue creado con una asignación. ¿Sí? Entonces le voy a hacer una pregunta muy crucial. ¿Cuál es su asignación según el reino de Dios en su vida? ¿Cuál cree usted que es la asignación que Dios le entregó? ¿O por qué razón el Señor lo mandó? ¿O lo creó o lo formó? Como usted le quiera decir. Para cumplir su voluntad. Para cumplir su voluntad y para ser parte para ser parte de lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Pero hay un propósito más grande en esa creación, ¿sí? Usted no solamente fue creado, usted fue creado para 3 cosas. Ya me dijo que para hacer su voluntad. Segundo, creado con propósito para hacer la obra de Dios, para servir. Y el tercero, creado para adorar. ¿Sí? Tenemos la obligación de adorar. Tenemos la obligación de servir. Y tenemos la obligación de hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios es un proceso. Yo he escuchado ahorita que nuestro apóstol Marino nos decía algo muy claro, nos está hablando de procesos. ¿Quién ha vivido procesos? El cristiano que no haya vivido procesos no es cristiano. ¿Cierto? No puede ser cristiano. Porque fuimos creados con un propósito. Y en la creación del propósito tuvo que haber un proceso para usted poder llegar a ser hoy lo que Dios quiere que usted sea.
¿Qué es un proceso? Según lo que yo escuchaba de Marina. ¿Sí? Marina, ¿qué es un proceso? Un proceso. El proceso es un proceso, es como cumplir un objetivo. Decías que eras para formarnos. Para Ahora le voy a decir. para poder cumplir el Le voy a objetivo. desglosar la palabra proceso, así suavecito. Es una serie continua de fases o acciones u operaciones que se conducen a un fin. Proceso, ¿sí? Ahora vamos al diccionario hebreo. Dice que son las diferentes etapas y los cambios por los cuales pasamos para llegar a nuestro destino, que es Dios. Sí, o sea, un proceso tiene consigo varias etapas o varias fases. Le puedo preguntar en qué fase va. Si usted fue creado con propósito, tiene que haber un proceso para poder llegar al punto exacto de lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué requiere todo proceso? ¿Qué requiere todo proceso? ¿Sabe qué requiere todo proceso? Formación. El proceso Dios lo creó para formarte. Por eso le digo que cristiano que no haya vivido un proceso no es cristiano. No puede ser llamado cristiano. Porque nuestros procesos son para formarnos. No son para quebrantarnos, no son para golpearnos, no son para arrastrarnos, no son para reprendernos como muchos cristianos piensan que es el proceso. El proceso es necesario porque en el medio del proceso hay formación. ¿Sí? Los procesos son importantes y Dios le dio la orden al proceso. Cuando usted entra a un proceso, Dios le da la orden a un proceso. ¿Sabe qué orden le da al proceso según sea cual sea? Le dice, hasta que fulana de tal o fulano de tal no pase el proceso, no podrá cumplir el propósito en su vida. ¿Sí? Es decir, hasta que no termine o no sale. Y es allí donde como cristianos nos chocamos. Queremos entrar al proceso, pero queremos salir al otro día. Y eso así no funciona. Si usted ve Jesucristo tuvo que vivir un proceso aquí en esta tierra. Y considero que el proceso que vivió Jesucristo no lo hemos vivido nosotros todavía. ¿Qué puede suceder en medio del proceso? Lo primero que sucede en medio del proceso es la queja. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Señor, voy a entrar en esto. Más procesos. Entra la queja y la queja lo que hace es que nos atrasa en medio del proceso. Amén. Yo se lo voy a explicar de otra manera, ¿sí? Dios tenía planes con David. Dios tuvo un propósito para David. O sea, que el propósito ya es algo establecido por Dios. Pero Dios tenía que pasar a David por un proceso para poder llegar a él, ser el rey de Israel. ¿Quién me dice cuál fue el proceso de David? Primero ser pastor. Primero ser pastor. Ser menospreciado. Ser menospreciado. ¿Cuántos aquí somos menospreciados? O fuimos menospreciados, o hemos sido menospreciados. De tres maneras, ¿no? Por nuestra familia, por la sociedad, y lo más duro, y lo más difícil de creer, por nuestros hermanos en Cristo. ¿A cuántos de nosotros, nuestros hermanos en Cristo, nos han menospreciado? Nos han hecho sentir como lo que no valemos, como lo que no servimos en la tierra. David tuvo que ser menospreciado para poder llegar a ser el rey de toda la tierra del Señor. Hasta allá vamos entendiendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No quieren preguntar? Es mejor que no pregunten por ahorita, ¿sí? Vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33.
Dios les bendiga a todos. Dios les guarde a los que nos están viendo por nuestras redes sociales. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33, hasta el 36. ¿Ya? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Mire lo que dice. Amén. Claro, bien pueda, se me dio. Dice, Hasta el 36. leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo es pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada, y lo hería, y lo mataba. El 36. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Amén. Analiza el proceso que tuvo que vivir David. Lo contaba. Él fue pastor de ovejas. Y si venía el oso o el león, dice que él salía a la defensa. ¿Usted cree que ir hagamos un ejemplo? En estos momentos viene un oso. ¿Qué hacemos nosotros? Correr. Ah, no, ese oso nos despedaza. Una vaca. Bendito, ¿cierto? Una vaca. ¿Sí? Un perro. Una serpiente. David tenía que enfrentarla. ¿Cuánto más nosotros debemos enfrentarlos o enfrentamos diariamente los lobos de la vida? ¿Cuánto más nosotros enfrentamos los leones de la vida? ¿Cierto? Hay veces que nosotros despreciamos lo que estamos haciendo. Nosotros mismos despreciamos lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Sí? O le quitamos valor. ¿Sí? Vamos a orar, pero es que la hermana ora mejor que yo. O la hermana tiene una voz más alta que yo. O la hermana ha pasado mucho en las iglesias normalmente. Van buscando voces y al final terminan en la alabanza, convirtiéndose en un grupo musical para adorar al hombre y para agradar al hombre. Amén. ¿Y a quién tenemos que agradar nosotros? A Dios directamente. ¿Sí? Nos ponemos un valor tan bajo que despreciamos aún la voluntad de Dios en nuestra vida. Nada de tocar un mensaje. A mí, yo no estoy preparada para eso. ¿Quién dijo que tenía que prepararse para dar un mensaje? Nadie le dijo, usted no tiene que prepararse para dar un mensaje. Usted tiene que dar el mensaje conforme Dios se lo coloque en el corazón. O yo le pregunto a todos en estos momentos, usted vio todos los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Dígame, ¿quién de todos ellos la preparación que tenían les sirvió? Simplemente él les decía, síganme, tomen su cruz. Y ellos simplemente iban y hacían la voluntad de Dios. ¿Quién era Pedro? Un pescador. Y si usted va a buscar que era un pescador en ese tiempo, una persona que no tenía ni prácticamente estudio. ¿Qué hizo Dios con Pedro? ¿En qué lo convirtió? ¿Qué valor le dio? Porque a veces nosotros soltamos el valor que Dios nos da.
nos despreciamos. Es que de pronto el pastor lo puede hacer mejor que yo. ¿Usted qué va a saber si Dios la va a usar más grande que el pastor? Usted lo que tiene que solamente es disponerse para que Dios haga la voluntad de Él en su propia vida. No menosprecie nunca lo que el Señor le entrega. Yo no soy cantante, pero el Señor quiere que usted cante, cante. Como dicen por allí, cante aunque no cante, pero cante bien. Porque es para el Señor. Amén. Entonces hay que comenzar a valorar, ¿sí? Hay cosas que en nuestro proceso es necesario tomar y tener en cuenta. Primero, en medio del proceso hay que tener responsabilidad. Y segundo, seriedad. Para poder usted ser asignado, tiene que tener estas dos fases en medio de su proceso. Ser responsable y ser serio en lo que Dios le manda a hacer. Viva su vida como quiera vivirla, pero tenga esas dos cosas. Espiritualmente hablando. Amén. ¿Qué le daba a su padre Isaí? ¿Dónde usted cree que estaba David cuando sacó todos los salmos? ¿Dónde usted cree que estaba David cuando escribió los salmos? Estaba viviendo procesos. En medio del proceso es donde Dios se perfecciona. Donde Dios te puede hablar de la mejor manera. Donde Dios más te habla, mi hermano. Viva un proceso y le puedo asegurar que usted va a tener respuesta de Dios hasta con los pajaritos. Va a tener la mejor respuesta que viene de Dios. Y sobre todo le va a dar paz en medio del proceso. El problema es que no sabemos identificar cuando Dios nos está hablando en medio del proceso, porque como les dije anteriormente, estamos quejándonos. La queja te hace sordo frente a la voz de Dios. Amén. David sabía que cuidar las ovejas era parte de un proceso. Él sabía que el proceso era temporal. Los procesos no son eternos, mi hermano. Los procesos son temporales. Que usted quiera vivir todo el tiempo en el proceso es cosa suya. Pero el proceso es temporal. Amén. Y en medio de la temporada del proceso está donde aparecen los leones y los osos en tu vida. Para dañar lo que Dios está entregando en medio del proceso. ¿Sí? Antes de, ya Dios ya lo tenía planeado. Pero el enemigo también ya tenía planeado lo que iba a hacer en contra tuyo. Nuestro problema está en aprender a creer lo que Dios quiere hacer en nosotros en medio del proceso. Amén. ¿Cuánto dura el proceso? El tiempo que sea necesario para que usted sea formado. Pastor, pero es que el proceso está muy largo. Así mismo está su formación. Así mismo tiene que estar su formación. También escuchaba que María decía algo sobre el carácter. Y todo proceso forma nuestro carácter. Vámonos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Yo le encontré. ¿Quién dijo amén? Amén. ¿Quién fue? La palabra del Padre y condición del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que para los que aman al Señor, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. A bien. Bonito, ¿cierto? Entonces cuando nos pasa algo, ¿por qué nos quejamos? Y sabemos que lo que nos está pasando nos va a ayudar Para bien. para bien. Para mejorar. ¿Sí? Porque usted está haciendo conforme a qué. Allí lo dice, ¿a qué? Conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? ¿Qué es el carácter?
¿Qué cree usted que es el carácter? Que nos lleva a eliminar las emociones de nuestra vida. Los que nos llevan a eliminar las emociones de nuestra vida, el espíritu de la emocionalidad. ¿Qué más? Les voy a decir bíblicamente qué es el carácter, ¿sí? El carácter es lo que somos verdaderamente por dentro, según Jesucristo. Cuando le dijo a Pedro, lo que no entiendas hoy, lo entenderás cuando. Le dijo, cálmese, mi hermano, que lo que hay aquí adentro le va a traer revelación para que usted entienda por lo cual está pasando. ¿Cuántas veces usted ha tenido que hacer esto? ¿Cuántas veces lo ha tenido que hacer? ¿Cuántas veces ha tenido que callar? Y después usted está viendo y usted dice, hubiera hablado, la hubiera embarrado. ¿Le ha tocado, cierto? Tremendo, ¿cierto? ¿Sabe por qué el Señor permite que usted calle? Porque está formándole aún el carácter y lo más principal, la prudencia. Algo que dicen que, y yo desato eso en el nombre de Jesús, dicen que ni los bayunos ni los paisas son prudentes. Y para mí, nos ha tocado ser prudentes. ¿Sí? Nuestro carácter nos lleva a la prudencia. Exactamente a la prudencia. Pero también dice que el carácter es lo que lo hace realmente a usted mismo. Y también es lo que sale a la superficie cuando estamos bajo presión. ¿Usted quiere saber cómo es el hermano? Ponga la presión. Llévelo al límite. Y entonces usted sabrá si es manso o si es un león. Si es oveja o si es un lobo vestido de oveja. O una cabra. ¿Sí? Amén. Cuando no hay presión en la vida, no hay formación de carácter. Para poder ser procesados en medio del carácter, hay que meter presión. ¿Y a quién le gusta que lo presione? A nadie le gusta ser presionado. A mí no me gusta ser presionado. Soy honesto. Pero cuando llegamos y sentimos la presión del Señor, decimos, Señor, tú eres lindo. Pero que aunque nos presione un hermano, ¿cómo decirle usted no es tan azaroso, qué pereza? Y a veces Dios, le voy a decir una cosa, señoras, yo lo he escuchado, señoras, mi carácter. Señor, moldea mi carácter. Señor, institúyeme en el carácter. Fórmame en el carácter. Y el Señor te está formando en el carácter. ¿Sabe cómo? Colocándole las situaciones que usted no quiere. A la hermanita que usted no soporta. A la persona que usted no tolera. Usted le dijo a que el Señor hiciera su carácter. Entonces Dios busca siempre a la persona que usted menos le cae bien o la que usted no siente paz para ver cómo está su carácter. ¿Le ha pasado? Amén. ¿Y es necesario? Todo el tiempo. Entonces ahí uno no le puede decir al Señor, Señor, no permitas que me lo encuentre, Señor. ¿Sí? O como decimos vulgarmente, Señor, o te lo llevas o te lo mando. ¿Sí? Dios es bueno todo el tiempo. Y si Él coloca personas en nuestra vida que no soportemos, es porque está haciendo algo concreto con nuestro carácter. Usted le dijo al Señor que hiciera su carácter, aguántese. Aguántela. Amén. O sea, llevamos entendiendo, ¿cierto? Dios va a ponernos en lugares o va a ponernos con personas que no soportemos. Señora, ¿qué me trajiste aquí? ¿Cuál es tu propósito? No pregunte, simplemente calle y haga la voluntad de Dios. Amén. Oiga lo que le voy a decir. A mayores presiones, mayores bendiciones.
Deje que Dios lo procese. Deje que Dios le presione. Y usted me podrá decir el día de mañana fue necesario para yo poder, o para recibir lo que yo iba a recibir espiritualmente. Amén. Todo proceso nos purifica. ¿O cómo cree que se purifica el oro? Siendo procesado y metido al fuego. Lo terminado es que usted en el proceso tiene que pasar por el fuego. ¿Qué les pasa a mi hermano? Los veo pensativos. ¿Y qué es purificar? Es quitarnos o limpiar toda contaminación e impureza que hay en el corazón o que hay en el material. El reino de Dios, en el reino de Dios, hasta que usted no se purifique, no es aprobado. ¿Sí me hago entender? Hasta que Dios no haga lo que tenga que hacer con usted, no lo va a aprobar. Pastor, pero es muy duro. Mi hermano, ¿y quién le dijo que iba a ser fácil? Yo no le voy a hablar a usted como se habla, como muchos le hablan al país de las maravillas. Yo le voy a hablar con una verdad. Le voy a decir que para usted poder llegar a donde Dios quiere tenerlo, tiene que procesar. Para poder ser aprobado, tiene que ser procesado. Tiene que ser purificado. ¿Sí? ¿Por qué crees que el Señor mandaba al siervo a la casa del alfarero? A hacer una vasija es un proceso. Y después de que se hizo la vasija, tuvo que ser probada para poder ser aprobada. ¿Vamos bien? ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 31. Primera de Corintios. ¿Encontraste, Kelly? Claro, por favor. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Que cada día qué? Muero. ¿Por qué cree que el apóstol allí decía que cada día moría? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué cree que él afirma, dice, les aseguro que cada día muero? ¿Sabe por qué? Porque todo proceso nos hace morir. Está diciendo que el apóstol tenía que ser procesado todos los días. Y morir a él todos los días. Y morir a nosotros mismos es complicado, es difícil. ¿O no es difícil, hermanos? Morir a nuestros gustos. Morir a nuestras cosas. Aún morir a nuestras familias a veces. Morir al que dirá. Morir a mi propia voluntad. Es lo más difícil que hay en esta tierra. Y aún así, nos toca. ¿Por qué cree que el apóstol decía que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? Y aseguraba bajito que la vida que él vivía ahorita la vivía por fe, no en la carne. En otro contexto, tengo que morir todos los días para que Jesucristo para que Jesucristo crezca en mí y yo tenga que estar, ¿dónde? Menguando. O sea, pastor, estamos diciendo que en toda la vida cristiana yo tengo que ser procesado. Sí, hermano. Esto es Cristo. Póngase a pensar por un momento qué hacía Jesucristo todos los días. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo vivía? Nació muriendo él mismo. ¿Siendo el hijo de quién? Siendo el hijo del rey. Tuvo que hacerse como hombre humilde. ¿Sí estamos hasta ahí entendiendo, hermano? Y
¿Y sabe qué pasa cuando nosotros tratamos de ser procesados? Nos sale algo que se llama ego. ¿Y sabe qué es el ego? La exaltación de uno mismo. Es lo que yo y lo que yo quiero y lo que yo siento. Es decir, uy, yo tan fuerte. He vivido un proceso difícil y he ayunado todos los días. Si no hubiera ayunado, no hubiera llegado. ¿A quién le dio la gloria? A él mismo. Y a veces el hermano que está siendo procesado está siendo egocéntrico, orgulloso. No, yo tuve que ir a un proceso difícil, hermano. No dice, fui llevado a un proceso, no. Yo tuve que ir a un proceso. No es que el proceso ya estaba destinado. El problema es que usted tiene que aprender a afrontarlo y a convivir con el proceso o en medio del proceso. Y convivir o vivir en medio del proceso es lo más difícil que hay. El resultado de todo proceso, ¿sabe cómo se llama? Éxito. Y para usted llegar al éxito tiene que primero haber sido procesado, sido aprobado. Y para poder llegar a ser exitoso, tuvo que haber muerto a usted mismo primeramente. Amén. Le voy a hablar de 3 cositas. Primeramente, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para usted entrar en un proceso? Primer paso, aceptar el proceso. ¿Dónde lo corroboro? En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, 42. Padre, si quieres, pasa a mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo ahí al Padre? Señor, yo no quiero estar en ese proceso, pero si es tu voluntad lo voy a vivir, lo acepto. Literal. ¿Sí? Comprométase en el proceso y sea fiel en el proceso y cumpla todo lo que dice su proceso. Si es posible, pasa de mi obstáculo. ¿Sí? Son prácticamente 4 punticos para poder usted entrar en un proceso. ¿Sí? Primero es aceptar, segundo es comprometerse, tercero es ser fiel y 4 cumplir lo que está en el propósito, lo que está en el proceso. En su proceso ha llorado, ya ha tenido que arrodillarse, siga haciendo. Hasta que usted no vea que Dios terminó la obra en su proceso, no lo suelte. ¿Amén? Y yo le voy a hablar también de 7 punticos que el Señor entrega en el proceso. 7 puntos. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 16, versículo 24. Cuando usted entra al propósito, usted tiene que cumplir estos 7 pasos. Versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, perdón. Dice, el 16 dice, está siempre gozosos. Primero, estar llenos de gozo. Segundo, orar sin cesar, en medio del proceso. Tercero, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuarto, no apaguéis al Espíritu. En medio del proceso se puede apagar el Espíritu. ¿Sabía usted eso? Quinto, no menosprecies la profecía. En medio del proceso Dios le va a dar profecía. Sexto, examinarlo todo y retener lo bueno. Y el último, absteneos de toda especie de mal. Resistir al diablo, y él le dirá de quién,
de vosotros, ¿sí? Y el 23 y el 24 hay una aclaración y una afirmación. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Hermano, su proceso ha sido con propósito. No lo deje perder. No lo deje tampoco morir. Muera usted, pero no deje que el proceso se muera. No pida salir del proceso. Dígale al Señor el tiempo que sea necesario para mi formación. No busque correr o esconderse del proceso. No huya de su proceso. Más bien, acéptelo con amor. Dígale, Señor, si tú me mandaste acá es porque me amas mucho. Porque Dios no procesa a quien no ama. Y si usted fue procesado, es que Dios lo ama demasiado, mi hermano. Amén. Quiero que usted esta mañana entienda algo y que sea clarito. Dios es Dios todo el tiempo. Y Él va a permitirle cosas que usted necesita vivir. Le va a permitir cosas que usted necesita aprender. Y no le va a dar cosas, no lo va a llevar a situaciones que usted no pueda sobrellevar. Si Dios la llama al proceso, sea consecuente, sea obediente y hágalo con amor. Amén. Esa es la palabra del día de hoy. Yo los bendigo esta mañana. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que la paz del Señor está con ustedes, que el Espíritu de Dios trae paz, tranquilidad y gozo a nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos para ser procesados, Señor. El tiempo que sea necesario, Señor. Señor, haz nuestro carácter conforme sea tu voluntad, no la nuestra, Padre. Y bendice, Señor, la entrada y la salida de cada persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga.